Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos aquí ya por la tarde en el segundo round. En el segundo round de este bonito día. ¿Alguien podría recordarme qué día es el día de hoy? Hoy es el día... El 39, 42. Bueno, a ver, del conteo del Homer, ¿qué día es? 42. 40 y... 42. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué es lo que estamos celebrando el día de hoy? Shabbat. Shabbat, eso es. ¿Alguien sabe cuándo cae Shavuot? El sábado. El 11, ¿no? El 11 de junio. El 11 de junio. ¿Y qué día cae 11 de junio? Sábado. Sábado. Ok, esto lo digo también para las personas que nos vean en todas las partes. Sepan que el próximo sábado, conforme al calendario grecorromano, 11 de junio del 2022, va a dar comienzo la festividad a la puesta o a la caída del sol, nuestro siguiente Moed, nuestro siguiente cita con el Señor, nuestra siguiente Mikra Kodesh. ¿Qué significa Mikra Kodesh? Convocación santa. Esta convocación que no convoqué yo, esta convocación que no fue hecha por hombres, sino es una convocación que Adonai eligió desde el principio para que su pueblo apartara este día y le honrara. Para que este día, el día de la convocación del Señor, cese cualquier persona de sus trabajos, en este caso el que se pueda hacer libre, dice la Escritura, que hágase libre. Y el que no se pueda hacer libre, pues que no se haga libre. O sea, bueno, que siga orando, ¿no? Y entonces, el próximo Shabbat cae Shavuot. Como es una festividad que cae sobre el Shabbat semanal, tiene premura o tiene preeminencia la fiesta, recuerden siempre, esto ya saben, este es el ABC. La fiesta del Señor tiene preeminencia sobre el Shabbat semanal. Por lo tanto, ese día es un día de descanso, es un día de reposo, es un día donde nosotros no hacemos nada más que adorar al Señor, trabajar para el Señor y seguir aprendiendo de Él, honrándole y en santa comunión. Esto es muy bonito. Ya el día de hoy, espero, o a lo largo de la semana, no sé si ya han pensado qué es lo que vamos a hacer, que alguien tenga en su corazón algo. Obviamente hay algo que está estipulado que se debe hacer, pero me refiero en cuanto para la convivencia, para la comunión con la congregación, no lo sé. Entonces, familia, vamos a comenzar y vamos a dar la segunda parte, porque yo creo que faltó mucho por decir desde la semana pasada. Jueces capítulo 6, ¿alguien se acuerda de lo que vimos la semana pasada? Así a grosso modo. ¿Alguien se acuerda? Jueces capítulo 6, lo que vimos la semana pasada. Vimos uno de los principales motivos, o cuál podría ser alguna de las razones por lo cual el pueblo tiene tanta reincidencia para poder olvidarse de los estatutos del Señor y decidir, no quiero obedecerle, no quiero hacer lo que el Señor me pide. Vimos algunos de los ejemplos, algo de lo que podría estar pasando en ese momento. ¿Se acuerdan, no, de eso? Y luego, visto a lo que sucedió, el Señor los volvió a entregar al yugo de la esclavitud. Porque volvieron a hacer lo malo. ¿Qué fue? Al yugo de la esclavitud, porque exactamente volvieron a hacer lo malo, volvieron a hacer lo que el Señor decía que no se debiera hacer. El Señor les mandó un juicio para que ellos pudieran, ¿qué? ¿Por qué es que el Señor manda juicios? ¿Por qué es que el Señor reprende a su pueblo? Porque lo ama. Dice la Escritura que el Señor al que ama, reprende. Al que ama, disciplina, corrige. Como el Padre al Hijo a quien ama. Si yo no corrijo a mis hijos, es porque no muestro interés en ellos, muestro desinterés en ellos.
Si yo permito que mis hijos hagan lo que quieren y que me hablen como quieren y que hagan lo que quieren, es porque no tengo interés por ellos. No me interesan. ¿Y saben lo que dice la escritura de ello? Que es como tomado como bastardos. Porque el bastardo es al hijo al que no consideras. Al hijo que no reconoces es al que no le pones atención. Pero ¿sabes algo? Para gracia y bendición de nosotros, bienaventuranza también podría decir, el día de hoy ni tú ni yo somos bastardos. El Señor, y es tan así que el Señor descendió de su trono, se humilló, se volvió a semejanza de hombre para poder pagar el precio de la muerte y el precio de la vida eterna. Porque dice la Escritura en Romanos que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de la redención, entendiéndose redención como el pago de deuda, es vida eterna en Cristo Jesús, en Yehoshua HaMashiach. Entendiendo esto, sabemos ahora que ya no somos ni esclavos del pecado, para que lo podamos entender. Por si realmente tenemos alguna lucha contra el pecado, digamos, es que yo soy un esclavo del pecado. No, no debemos ser esclavos del pecado porque ya somos libres del pecado. Si tú quieres seguir comportándote como un esclavo, dice la Escritura que todo lo que practicas te vuelves esclavo de ello. Así que si tú eres practicante del pecado, te vuelves esclavo nuevamente del pecado. Pero cuando ya eres libre, ¿se acuerdan lo que entendimos y estudiamos acerca de Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué si yo quiero hacer lo bueno no lo hago? Vale, mientras estemos en este cuerpo pecador, en este cuerpo corruptible, en este cuerpo que no es perfecto, no está a semejanza de Elohim, seguiremos teniendo fallos. Ayer estudiamos en Proverbios esto mismo. Obviamente todavía no somos perfectos, pero esto no te exime, esto no justifica que tú sigas pecando porque tú quieras pecar. Tienes tú que darle batalla al pecado. Ayer mismo decíamos, Pablo decía, todos los días muero, y no significa físicamente, sino espiritualmente a la carne. A lo que mi carne quiere hacer, mi carne quiere hacer esto, mi carne quiere hacer el otro, mi carne quiere hacer todo lo contrario a lo que dicta la Torá. Y la Torá, entiéndase como la instrucción de Dios. Mi carne quiere hacer cada día todo lo contrario a la Torá, a la voluntad de Dios. Mi carne quiere rebelarse, por eso dice Pablo, es que encuentro ahora esto, haciendo un examen de él mismo, haciéndose una resonancia magnética conforme y con la Escritura, porque para eso es la Escritura, si sabíamos, ¿no? La Escritura dice la palabra, valga la redundancia, que es más cortante que una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de ¿qué? De los huesos, de las coyunturas, hasta el tuétano, y hace el bien, por lo cual es enviada la Escritura, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios seamos enteramente preparados para toda buena obra, para las obras que de antemano Él preparó para que nosotros anduviéramos en ello. ¿Se dan cuenta cómo se empiezan a conectar todos estos versículos que vienen en pasajes diferentes, que lo dijeron en tiempos diferentes, pero que tienen que ver con someter la carne? Y con someter la carne a la voluntad de Adonai, a la voluntad de Elohim. Si tú tienes un jefe y tu jefe te dice, se entra a las 8, se sale a las 4, se hace las cosas a las 12 de la tarde y te empiezas a dar una serie de cosas, porque te paga, ¿no? Tú te empleaste, eres empleado de él. ¿Merece o no merece tu respeto? ¿Merece o no merece tu obediencia? ¿Merece o no merece que te sujetes a lo que él te está diciendo que hagas? Ojo, ojo.
Todo conforme a lo que la ley manda y nada conforme a lo que pueda agravar a tu persona. ¿Me explico? Oye, no porque sea mi jefe voy a dejar que me pisotee. Sí, vaya, no a favor de lo que él quiera, sino Exactamente, a favor de lo que tenga coherencia. O sea, que esté dentro de la ley. Todo lo que está en el manual de los derechos Ni a lo que él quiera, ni a lo que del él quiera. trabajador, claro, por eso también existe una ley del trabajo. Claro. No sé si la han leído. Ahí está estipulado lo que el empleador, que es el jefe, puede y hasta dónde puede llegar, y a dónde el empleado, o sea, los que son empleados o somos empleados, hasta dónde podemos llegar o no, para que no pasemos el límite. Entonces, para volver al asunto, si yo tengo a mi jefe, pero yo no hago lo que él me dice, llego a la hora que yo quiero, me voy antes, no hago ninguna de las cosas que él me está mandando, ¿qué quiere decir esto? Que estás desobedeciendo. Para empezar, que no es tu jefe. Claro. Para empezar, que no le tengo ni respeto, A él. porque para mí no representa la forma de autoridad, no representa la forma de jefe, no representa la forma de un empleador. Pero ¿qué creen? Cada 31 o cada 1 de mes, ahí está David para decirle, jefecito, ¿qué onda con mi pago? ¿No? Ahí sí, puntual, porque oye, pues ¿qué pasa? Día 5 y no me pagas, ¿no? 10 y no me pagas. Oye, David, tú haces lo que yo quiera, yo también puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Se pierde el respeto mutuo. ¿Y qué es lo que pasa allí? ¿Hay comunicación correcta? ¿Hay un ambiente correcto? ¿Hay un clima laboral correcto? No. Muy similares con Adonai. Si yo digo que Adonai es mi Señor, que Adonai es mi Dios, es que sí, Él es mi Dios y yo soy cristiano y esto, pero yo vivo como quiero, hago lo que quiero, no soy soltero, hago lo que quiero, no soy soltero ni hago lo que quiero, ¿verdad? Pero así dice la cancioncilla esta. Pero, o sea, por decir así, ¿no? El que hace lo que quiere, porque es soltero y porque piensa que, a ver, ya trabajo como el hijo que tiene 18 años y piensa que ya puede ser un autómata. Y él puede decir, es que yo ya tengo ante la ley la mayoría, ya yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale, hijito mío? Pues adelante, aquí tienes tus 2 trapitos para que tú salgas y enfrentes a la vida. Tu par de sandalias o tenis con lo que te vayas puesto, una chamarrita porque se viene el frío, y que Dios te bendiga, cariño, porque así como eres mayorcito para hacer lo que según tú quieres hacer, pues quiero decirte que como mayorcito tienes muchas responsabilidades que hacer, cariño, hijito, amado mío. Entonces, nosotros en esta relación con Adonai, no es una relación ni comercial, no es una relación ni como empleado, jefe, ni como patrón, empleado, es una relación íntima, es una relación tan íntima que ni siquiera es externa. ¿Sabes por qué ni siquiera es externa? Porque el Señor descendió para que nosotros pernoctemos en Él. Por eso la palabra brajá, por eso la palabra bendición, que bendición significa ser injertado en Él. ¿Sabes qué es un injerto? Si yo me quemo, tengo una quemadura de 4º grado, 3er grado, y pierdo un pedazo de piel, me pueden agarrar una parte de mi pierna de abajo o de algún otro lado, ¿no? Y me pueden quitar y me pueden hacer un injerto. Un injerto no va a estar externamente, sino un injerto va a estar en mí, va a estar metido en mí, valga la redundancia, ¿no? Como aquí dicen muchos, metido dentro o salido fuera, pero va a estar en mí, va a formar parte de mí, para que Él y yo seamos uno. Cuando tú y yo conocemos y entendemos que esta es la voluntad divina, ya no podemos seguir viendo a Dios de la misma manera. Como ese viejo barbón de barba blanca, con la túnica blanca, sentado en un trono, dando órdenes ahí con el báculo, ¿no? Dando así como, ¡oh! Me portaste mal, pues ahora te voy a castigar, ¿no? Sino como alguien que realmente
se ha interesado por mí como nadie nunca se va a interesar. Yo tengo una esposa que me ama, porque ella lo dice y porque me lo demuestra. Pero la fidelidad y el amor de Dios, el amor de mi esposa se queda muy corto, muy corto. Y te digo que mi esposa ha exhibido fidelidad a mí, ha demostrado su amor, pero al grado del amor, de la fidelidad que ha demostrado el Señor. Mi esposa no me ha llenado como el Señor me ha llenado a mí. Y no estoy hablando sensorialmente, no estoy hablando emocionalmente, no estoy hablando sexualmente, estoy hablando integralmente. En todo y cada uno de los ámbitos y etapas de mi vida, cualquier facción de mi vida, el Señor la ha llenado. Y lo que no ha sido lleno del Señor es porque yo todavía no se lo he querido entregar, como cada uno de nosotros, ¿no? Si estoy yo más llenito de una cosa es porque no la he querido vaciar. Esas son las luchas que realmente tenemos que tener. Entonces, esta es la verdadera voluntad de Dios, que tú y yo formemos y seamos uno con Él. El Ejad, por eso es que no existe tal Dios Padre, Dios Hijo y la palomita buena onda, ¿no? Que anda por ahí volando. No existe tal. Es uno. Desde el principio siempre ha sido uno. Siempre ha formado la voluntad del Señor una sola cosa. Y se llama Ejad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice en la Escritura, en Jueces capítulo 6, versículo 7. Cuando los israelitas clamaron a Hashem a causa de Midian o Madián o Midian, dependiendo la versión que estén leyendo, Jueces capítulo 6, verso 7. Cuando su amada esposa, cuando su amado pueblo, aquí olvídense de género y tontería y media que se nos ha introducido desde el principio, porque en el Señor no hay género como tal. ¿Me explico? En el ámbito biológico, hombre, mujer y somos, porque dice la Escritura, mujer y hembra, ¿no? Varón y hembra los creó. Pero en Él, Israel. ¿qué género podría ser? Dice la Escritura que Él viene por su esposa, por su novia. Eso me hace a mí mujer, o me convierte a mí mujer. Yo lo digo para que no reaccione, ¿no? Para que no diga como, ay, ¿por qué? Dice la Escritura que en el Señor no hay ni blanco, ni negro, ni rojo, ni colorado. No hay ni gringo, no hay ni yanqui, no hay ni español, no hay ni judío, no hay nadie. No hay ni hombre ni mujer. Todos somos uno solo en Él. Qué bonito, ¿no? No hay más discriminación. No hay más nada por lo cual el mundo se hace pedazos el día de hoy y trata de buscar un estatus, llegar a un estatus. Ya no hay más en Él. En Él dice la Escritura que se encuentra la plenitud de todo lo creado. Amén, wow. Y mira lo que dice el 7. Cuando los israelitas clamaron a Hashem a causa de Madián, Hashem les envió un profeta a los israelitas que les dijo: así dice Hashem, el Elohim de Israel, yo los hice subir de Misraim y los libré de casa de servidumbre. Les está recordando a su pueblo de dónde lo sacó. Lo sacó. Porque ¿sabes algo? A su pueblo se le olvidó. Ustedes eran prisioneros, ustedes eran esclavos, estaban vendidos al yugo de la esclavitud. Tenían un yugo, el yugo que cargaban era más grande que ustedes. Y yo los liberté con mano poderosa, dijo el Señor. Los rescaté de los mirritas y de todos sus opresores. Yo los expulsé de delante de ustedes y les di la tierra de ellos. ¿Se acuerdan de lo que vimos en Josué, no? Sí. Que el que ganaba las batallas, ¿quién era? Era el Señor, porque al final un pueblo esclavo, un pueblo obrero, un pueblo ganadero, ¿era un pueblo guerrero? No, por mucho ánimo, por mucho ímpetu, por mucho que tú te le pongas muy gallito a un boxeador,
sabes lo que te va, o sea, sabes el final de la historia, ¿no? Si tú te pones al tú por tú con un boxeador profesional, con un golpe bien dado por la disciplina del boxeador, ya tienes por muchas ganas que tú tenías y yo lo venceré, y ya lo tienes. Puede ser muy fuerte, pero si no tienes la disciplina no te sirve. Exactamente, puede ser la persona más fuerte del mundo, como dijo Elisheva, Eliyahu. Pero si no tienes la técnica, no tienes la disciplina y no conoces, ya fuiste. Esto es lo que les está recordando el Señor. Ustedes no se podían valer por sí mismos. Yo los rescaté, yo los recogí y yo los introduje. Yo saqué a los opresores de ustedes. Los eché fuera de delante de ustedes. Y les di la tierra donde habitaban ellos. Y les dije a ustedes, 10, yo Hashem soy su Dios, soy su Elohim. ¿Y qué dice? Acompañado, ustedes no deben adorar las deidades de los emoritas, de los amorreos, de los eteos, de los jebuseos, de todos los eos y feos. ¿Y qué dice consecuentemente? En cuya tierra habitan, pero no habéis obedecido a mi voz. Pero no habéis obedecido a mi voz. Pero no me habéis obedecido. He aquí la respuesta pronta de Hashem a su pueblo. ¿Ustedes creen que las personas, el pueblo, ustedes creen que el pueblo, que las personas que estaban haciendo la voluntad de Dios, como decía, ¿no? Se pagan justos por pecadores. Había un remanente. El Señor siempre tiene un remanente de fieles. Unas personas que siempre exponen fidelidad. ¿Se acuerdan, no? En el tiempo de Moshe, ¿quién estaba? El patriarca, que también fue considerado patriarca. Sí, Amram, el padre de Moshe. Y su madre, Jocabed. Exactamente. ¿Se acuerdan de ellos, no? Sí. Y se acuerdan o sea, y había más personas también. Por ejemplo, Num. ¿El papá de quién? De Oseías, que después Adonai le cambió el nombre por Josué. Exactamente. Había personas que no doblaron sus rodillas ante el faraón. Había personas que doblaban su corazón cada noche al Señor. Claro, o sea, exactamente, sí. Había personas, el Señor tenía un remanente. ¿Tú crees que el Señor no procuraba por ellos? ¿Tú crees que el Señor no se acordaba de ellos? Y por eso a mí me dejó marcado estas palabras, ¿no? Que escuché de un video que se había compartido. El pueblo no tenía nada, pero no les faltaba nada. ¿Se acuerdan? Siendo esclavos, el pueblo no tenía nada, pero no les faltaba de nada. Tenían sustento, tenían abrigo, malvivían, quizá mal comían, pero comían. El día de hoy quizá estemos pasando una época dolorosa, una época de zozobra, una época tenebrosa a lo que se está aproximando. Se están abriendo ventanas para que nosotros, los entendidos, los despiertos, podamos divisar, podamos observar, podamos ver a la distancia lo que se aproxima y no nos pase lo que dice en el proverbio. El avisado, el entendido, el sabio, el recto, el justo. Porque el avisado es el justo. No tiene nada que ver con una persona que es avispada, ¿no? O que es sagaz, a una persona que es justa. El justo ve el mal venir desde lejos y ¿qué hace? Se quita, aparta su pie, se retrae. Más el insensato o el necio, ¿qué dice la Escritura? Se queda en ese mismo camino, vio el mal venir, sufre el daño y el daño se lo comió. Sufrió estragos. Nosotros, el día de hoy, estamos siendo capacitados cada Shabbat.
cada día, con cada lectura, con cada devocional que tengamos en familia, en casa, o en cada parte de nuestro itinerario, cada momento íntimo tuyo con Adonai, estás siendo capacitado para poder saber tomar decisiones. Cada estudio de los proverbios, ¿no? Los proverbios fueron hechos como este manual para el diario vivir. Es un manual para la toma de decisiones rápida, donde realmente el Señor dio consejo por medio de Salomón, y tú puedes decir, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión ya. Bueno, pues vienen a tu mente por medio de cómo opera el Santo Espíritu de Dios, ¿no? El Ruach HaKodesh, y te recuerda los proverbios. Y empiezas a recordar esto y se empieza a volver parte de tu vida y empiezas a tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor y puedes seguir avanzando correctamente. Y la respuesta de Adonai al clamor del pueblo les recordó que Él ya los había hecho libres, pero que ellos preferían la esclavitud. Eso era lo que el pueblo estaba gritando. A la vez que el pueblo a una sola voz clamó, Señor, líbranos, líbranos. Me acuerdo de la canción del príncipe de Egipto, cuando estaba el pueblo siendo oprimido, ¿no? Y la cancioncita esta que ponen de soundtrack, que dice, líbranos, líbranos, ¿no? No sé si la ven. La película de, no sé de qué es, no, es de DreamWorks. Bueno, de caricatura. De caricatura, la película de caricatura del príncipe de Egipto, hay una canción que dice, libéranos, y cada vez que los empiezan a azotar, la canción empieza a cantar más fuerte, ¿no? Es el clamor. Exactamente, a este clamor, y cada vez que el clamor se hacía más fuerte, imagínate, el remanente del Señor sufriendo el daño también colateral por las decisiones de todos los demás, diciendo, Señor, aquí estamos, acuérdate de nosotros, ¿no? Y los otros haciendo de las suyas, mientras el pueblo sufría el daño, el verdadero pueblo del Señor, ¿no? Hasta que el Señor, dice la Escritura, escuchó su clamor, y lo primero que hizo fue decirles, ¿qué pasó con lo que habíamos hablado? ¿Qué pasó con lo que habíamos pactado? ¿Dónde está aquella emuná que ustedes habían prometido? Aquella fidelidad, pues. ¿Dónde está aquella fidelidad que ustedes se comprometieron? Lo que Dios, ¿se acuerdan? Cuando dijeron el pueblo, ¿por qué Dios no nos habla a nosotros? ¿Por qué solo te habla a ti, Moisés? ¿Se acuerdan? Y que el Señor empezó a hablarles y que todo el pueblo tuvo miedo. Que todo el pueblo cayó dice que cayó de bruces, o sea, se fue de boca, se postraron delante de la Escritura. Dice la Escritura que ante la presencia del Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Hashem es el único Dios. Y está a tal grado que todo el pueblo le dice, no, que no nos hable a nosotros porque vamos a morir, mejor que sea a través de solo de Y ellos mismos dijeron, Señor, habla a tu siervo, que eso es a lo que voy, y lo que tú digas por medio de tu siervo, eso escucharemos y eso haremos. Si aquí va a morir, que muera él. Ya, ¿no? Claro. Es que imagínate algo así. A ver, si a nosotros cuando cambia la tempestad y empieza la tormenta, aquí, una tormentilla, ¿no? Porque nosotros estamos cerca de la playa, ¿no? Y suena un poquito más duro por el eco que hace la forma de la costa esta. Y se escucha un poco duro y cómo retiemblan los cristales, cómo se retiembla el suelo. Imagínate allí en pleno monte, en el desierto, con todo el trueno, los relámpagos y la voz de Adonai diciendo ¡ah! ¿No? Y haciendo cosas. ¿Te imaginas? O sea, yo te digo, ¿te imaginas? Porque no quisiera yo... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío!, ¿no? Pero lo primero que hicieron el pueblo, decir, Señor, lo que tú digas, eso haremos, pero basta, ya no queremos escucharte, no podemos, qué miedo, ¿no? Estamos a... Nada. Pero fíjate cómo con el paso del tiempo, el pueblo sigue haciendo lo mismo después, porque llega el profeta, ¿no? Les habla de parte de Adonai y rechazan igual de la misma forma, ¿me entiendes? No. Que no queremos escuchar, no. Y él les recordó cuál era su voluntad y lo único que les demandó, y fue lo primero que hicieron.
Por eso dice Romanos 7:8. Pero el pecado que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo bastó que el Señor dijera, no quiero que haga esto mi pueblo, para que todo el pueblo se armara de valor y dijera, pues vamos a hacerlo. Y quizá no lo hicieron de esa manera, así, ¿no? Efusivamente, y diciendo, vamos a hacerlo, como en plan rebelde, pero lo hicieron. Sus pies, sus manos, todos sus sentidos caminaron hacia lo que el Señor les había dicho que no hicieran. Es que tenemos que entender una cosa, el enemigo es sutil. Claro. Entonces, a través de las generaciones van pasando cosas que van cambiando, y lo que hoy somos nosotros no fue lo que fueron nuestros padres o nuestros abuelos. Hoy nuestra generación se ha ido corrompiendo, esa es la realidad. Sí. Las nuevas generaciones aún son más corruptas todavía. Dice que se va modernizando, dice, no, es que a ver, hay muchos personas mayores que van ahí donde yo trabajo y dicen, es que mis nietos me dicen, Aitite significa abuelo, ¿no? Abuelo, actualízate. Pero cuando dicen, o sea, ya cuando hablan acerca de la actualización, escuché algo horrible, ¿no? Que le estaba diciendo un padre, fíjate, su hija le estaba diciendo a su papá, que era un viejo, ¿cómo le digo? Un viejo como primate, no me acuerdo la palabra que le dijo, porque no entendió el concepto de... Actualizarse. No, del concepto de, fíjate, lo voy a decir así como tal. Lesbiana, bilateral, no sé qué cosa así, lesbiana bilateral, y que le dijo, troglodita, le dijo al padre, eres un troglodita, así le dijo el padre, y se quedó el padre y me dijo, pero ¿qué me estás diciendo? Dice, ¿de dónde estás sacando eso, no? ¿Cómo que no sabes, viejo troglodita? Y no sé qué otra cosa le dijo así. Y dice, y me dijo la persona esta, me dice, es que me dijo troglodita y de todo por no saber algo que Es un invento. y exactamente, que es algo inventado, pero ¿sabes qué? Esto no es que sea nuevo y no es que sea algo moderno, esto es algo corrupto. Por eso lo que estaba diciendo Víctor es muy acertado. No, o sea, la generación de nuestros padres vivieron una corrupción que no se asemeja a esta. Por eso Mashiach dijo, de cierto os digo que aún Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan de eso, no? No hicieron cosas tan perversas como las que se están haciendo el día de hoy aquí. Y ahora, si Mashiach estuviera aquí realmente y pudiera decir de cierto, ¿no? Amén, amén, que eso significa verdad, o sea, verdad digo, esto significa amén. Amén, amén. ¿Qué es lo que diría Mashiach? Acerca de, no es que estemos actualizados, esto no significa actualización, esto no significa ser moderno, esto de la palabra esta del lesbianismo, o sea, la cuestión era de que lo que dio a entender era de que una lesbiana que jamás volverá a ser heterosexual, como que no tiene retorno, que ya hay ese concepto en la nueva no sé qué cosa de la no sé cuál. Entonces, esto fue lo que le dijo Mashiach, bueno, a Adonai, a su pueblo, y el pueblo fue lo primero que hizo, a causa de la sagacidad del pecado. Por eso en Romanos 7 dice, pero el pecado que vino y tomó ventaja del mandamiento, porque yo no sabía qué era la codicia, ¿se acuerdan? Yo no sabía que David estaba robando hasta que por medio de la ley me dijo el Señor, no robes más. Pero ¿qué significa robar más? Ya cuando estudiamos la ley, cuando estudiamos la instrucción del Señor, sabemos que es tomar algo que no es tuyo y retenerlo para ti. Eso es robar, ¿no? Entonces, el pecado, tomando toda ocasión y ventaja sobre el mandamiento, produjo en el pueblo toda intención de pecar. Hasatán, implícito en eso. O sea, él dio como la ayudadita. Si de repente no necesitamos ayuda, a veces culpamos al diablo y el diablo dice, chale, ¿qué onda? Yo no soy ni omnipresente para estar allá, yo estaba en China. ¿Y no? Yo estaba en China, ¿por qué no? ¿Qué tienen contra mí? Es un ejemplo burdo y tonto. Sabiendo lo que está mal, vamos y lo hacemos con todo.
Debemos tener cuidado de no jugar con lo santo. Hemos visto testimonios de personas que decidieron hacerlo y Adonai les mostró misericordia y aún así siguieron y les mostró su amor inagotable, retirar su ruach de ellos. Esa es otra manera de mostrar el amor del Señor. Si no te arrepientes y el Señor te da una oportunidad y vuelves a ser un reincidente, o la palabra reincidir significa hacer lo mismo, actuar, volver a lo mismo, exactamente, volver a lo mismo, y sigues haciendo, entonces es tanto el amor del Señor que prefiere quitarte la vida. Se escuchará muy loco, ¿no? Se escuchará muy ¡ay! Pero es preferible, dice Pablo, no, Shaul. ¿Qué dice Shaul? Es preferible que su cuerpo sea entregado a Hasatán, pero que su ruach sea salvo para el día de Mashiach. Sí. Y no con la idea de entregárselo para que haga con él lo que quiera, sino porque llegará el punto en el que su condición será tan mala que clamará de vuelta a Dios. Esa es la idea de cuando dice entregarlo a Satanás para que entonces aprenda. No es la idea de entréguenselo y que se muera y que no regrese nunca, no, sino que su condición sea tan brutal que entonces no le quede más que ponerse de rodillas y clamar a Dios para que entonces sea salvado. Primero de Corintios dice 5:5, y que deben entregarlo a Hasatán. De ese modo, aunque Hasatán destruya su cuerpo, o sea, aunque Hasatán se aproveche de la circunstancia que él mismo abrió la puerta y dijo, yo quiero con todo contigo, su espíritu se salvará cuando vuelva Mashiach, porque quizá en su último aliento él diga, Señor, perdóname porque pequé contra el cielo y contra ti, como la oración del publicano. Perdón, rápidamente, nada más para como ejemplo, hay un montón de ocasiones en las que hay desgracias que suceden, inclusive a creyentes o que desean ser creyentes y que estaban en residencias, que a veces no podemos comprender. Una pérdida de una mano, una pierna, una pérdida de la visión, una pérdida... Un familiar. O una pérdida de alguien querido. Pero, ¿sabes? El Señor está buscando, con ese tipo de situaciones, que realmente sea tal, que aunque se pierda tu cuerpo, no se pierda tu espíritu. Y entonces en el día final, puedas estar tú en la presencia de Él, claro, con un cuerpo nuevo, incorruptible, que te dará nuevo, pero que no será perdida tu vida. ¿Verdad? Por eso me gusta la canción de Marcos Vidal, que dice, no hay compromiso bilateral. O sea, no hay un compromiso que tenga dos opciones o dos salidas. O estás en la barca o te hundes en el mar. Sí, aquí es así. Está conmigo, está contra mí. El que no está conmigo, contra mí es, dice Mashiach. Así que con mucho temor y respeto y humildad, familia, alejémonos de todo lo que llevó a Mashiach a la muerte. Alejémonos, familia, de todo lo que llevó a Mashiach al madero. Y esto es el pecado en general. Santiago 4, del 4 al 12. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim, con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, de Elohim. ¿O suponen que en vano dice la Escritura, Él anhela celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? ¿Saben qué significa eso, no? ¿Cómo dicen sus versiones? Aquí. En Santiago 4, De 4 al 12. 4, 5. 4, 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso es. Suponen que en vano dice la Escritura, Él anhela celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros. Sí sabemos, ¿no? Que si nosotros somos suyos, Él nos ha dado algo de Él para hacernos. Cuando yo hago los votos nupciales con mi esposa, ¿qué es lo que yo le entrego? Como símbolo. Una alianza. Una alianza. Un anillo, ¿no? Una alianza.
¿Y qué es lo que simboliza esto? Que sois uno solo. Que somos uno solo, que ella es mía, que yo soy de ella, que somos uno y que ya no me pertenezco más a mí, sino que soy de mi esposa. Pertenecer mutuamente. Exactamente. Bueno, entonces en este nuevo pacto, en esta nueva reconciliación con el Señor, cuando el Señor, obviamente nosotros no le vamos a dar un anillo al Señor, lo que nosotros le vamos a dar al Señor es lo que viene mostrando y pidiendo desde el principio, que es obediencia. Más que obediencia, Fidelidad. fidelidad, porque en la fidelidad va implícita la obediencia como tal. Pero el sello del Señor en nosotros, ¿qué es, familia? Lo acabamos de leer, no se vale decir Chabelor. ¿Qué es? El sello de Adonai para con su pueblo. La alianza. La alianza. Sí, pero ¿qué es la alianza? ¿Qué es la alianza de Adonai para con su pueblo? ¿De qué manera se manifiesta? La obediencia y la fidelidad. De Adonai para con su pueblo. Esa es de parte del pueblo para con Adonai. Pero de Adonai para con su pueblo, ¿qué es? No, de Adonai para con su pueblo es pues de nosotros. Os conviene que me vaya porque si yo me voy... La misericordia que él tiene. No. Ok, lo voy a decir, ya está. Dice la Escritura, os suponen en vano que dice la Escritura, él anhela celosamente el Ruach, su Ruach HaKodesh, que hizo morar en nosotros. Aquí que hizo lleva una acción implícita, el hacer. ¿Me explico? El mandar, el hacer por su voluntad propia. No es una acción consecuente. ¿Me explico? Yo le puedo dar al Señor, el Señor no me puede dar nada. El Señor me puede dar a mí y yo no le puedo dar nada. No, de hecho, la alianza del Señor no está condicionada a lo que uno pueda darle. Exactamente. Esto es por su propia voluntad la acción que lleva. Y dice que Él, por su propia voluntad, hizo morar en aquel que le ha reconocido. Obviamente aquí no te puedes saltar el paso A para llegar al paso B. Si tú lo reconoces a Él como tu único Dios, Él mora en ti. Exactamente, Él desciende, ¿no? Él, claro. Su espíritu de santidad. Esa es la alianza de Él con nosotros. Entonces eso que Él ha puesto en ti y en mí, si el Señor ve que tú y yo estamos siendo corrompidos, si el Señor ve que tú y yo estamos actuando inconsecuentemente, o sea, incongruentemente, que estamos actuando de una mala manera, ¿tú crees que el Señor no es celoso de lo que Él te dio? El Señor me ha sellado. Dice la Escritura que nos dio las arras de su Espíritu. Él nos dio la alianza. Somos suyos. Él nos anhela. Soy de mi amado y Él es mío. Esto no es una canción bonita. Celoso. Él es un Dios celoso. Es que, ¿saben qué, familia? Quizá esto ya se haya escuchado, pero quizá no lo habíamos entendido como tal. Si nosotros entendemos que Dios es un Dios celoso, es que Dios es un Dios celoso, pero ¿por qué es un Dios celoso? Claro, entender el significado de Dios que celoso también. Claro, a ver, vale, vamos a poder esparcir todo, ¿no? Cuando habla de celos no tiene nada que ver con arrebatos, con locura, con enfermedad. Cuando habla de celosía significa que Él guarda lo que es suyo, porque lo santo no se puede mezclar con lo profano. No puedes adorar a otra cosa. He ahí el único y verdadero sentido de la palabra celo. Celo como tal, ¿me explico? Que cuida. Exactamente. Mira, controla bien todo lo que... Es correcto. No hay un fallido... De lo que es mío, de lo que me pertenece. Entonces, sí, es que es lo que tú dices, que va encadenado. Si te lo estás dando todo, entonces cuida que tú veas la Torá, cuida que no te saques del camino, cuida. Entonces todo eso tiene que ser permanentemente sistemático. Entonces ahí es donde viene que soy celoso. Es correcto. Cuando te desvías. Es correcto. Y mira lo que dice, pero, 6, la gracia que nos da aún es mayor. Por eso dice, Hashem se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes.
hay oportunidad. Así que sométanse a Elohim y opónganse al acusador, al enemigo, y él huirá de vosotros, de ustedes. Sujétense a Dios, ¿no? Y retengan y pongan oposición a Satán. No se entreguen de apechito, ¿no? Pueblo, no te entregues de apechito, ponle firmeza. Pero no es de que te pongas al tú por tú, sino con la palabra, cíñete de mí, llénate de mí. Hay situaciones en las cuales nosotros estamos expuestos muchas veces, y sin la cobertura espiritual de la Torá, por eso es una preciosidad lo que el Señor nos ha dado, que es el círculo, es una protección. La Torá para nosotros ha venido a ser una protección, es un límite de protección, un cerco de protección. Si tú y yo estamos ejercitados en la Torá, esto no vamos a estar expuestos, vamos a poner defensa, aunque sea nos vamos a poner en guardia. Pero ¿sabe lo mejor de todo? Que no dice aquí el Señor, den el primer guantazo, aguanten y vengan, finteen un poquito de sparring con el enemigo. No, sujétense y sométanse al Señor, soporten un poco, y Satán huirá de ustedes. ¿Saben por qué huirá de ustedes? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Satán. ¿Y quién es el que está en mí? Pues mayor es el que está en mí. Entonces cuando Satán ve que yo no cedí ante la tentación, que yo no caí en su juego, que yo no le seguí la corriente y yo no seguí el hilito rojo ni la mariposa, como el niño que va tras la mariposita y de repente se fue de la mano de su padre, sino que el niño es entendido que dijo, mi padre me dijo que no me mueva de aquí, entonces la mariposita se puede ir y quizá vendrá otra y podré divisarla, podré observarla y podré admirarla. Pero el niño se quedó allí al lado de su padre. El padre hizo sus mandados, hizo no sé qué, cuando dio la vuelta el chamaco estaba ahí al lado. Entonces ningún mal le sobrevino. Y siempre estuvo la cobertura del Padre. Esta es la manera en la cual actúa el Señor para con su pueblo. Acérquense a Elohim y Él se acercará a ustedes. Nosotros desde el principio no hemos practicado ni hemos predicado de distanciamiento del Señor. Todo lo contrario. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, ¿saben qué es? ¿O quién es? Cristo. Él mismo, Dios mismo se ha acercado a nosotros, debido a que nosotros no podemos por voluntad propia acercarnos a Él. Desde el principio se nos ha predicado sobre la cercanía que quiere Dios tener con su pueblo. Pero dime si a ti te interesa acercarte a tu Dios. ¿A ti te interesaría tener una relación con Dios o no lo ves útil? ¿O ves que te quita tiempo o no tienes suficiente tiempo de tu tiempo para dedicarle tiempo al que te da el tiempo? Un poquito de trabalenguas, ¿no? Pero ¿no hay un poco de tiempo para nosotros? Para el Señor. Dice la Escritura que el Señor es la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que está en la tierra, en ella, por encima de ella y debajo de ella, ¿le pertenece a quién? A Adonai, porque Él es el creador de las cosas, el soberano de todo. Y si Él es soberano de tu vida, porque dices, es que Dios es soberano, lo cantamos, Señor, tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios. Y cantamos muchas canciones que decimos, Señor, tú eres mi todo, mereces la gloria. Y lloramos y nos rendimos y esto, pero cantamos solamente de labios y mucho sentimentalismo y lloramos. Y cuando salimos de acá, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y luego el día lunes, ¿qué hubo? Martes, ¿qué fue? Juanito, quedamos el miércoles, porque con Pedro quedé el jueves. Oye, Santiago, contigo quedé el viernes, pero antes de que sea Shabbat, porque Shabbat pues ya no podemos hacer nada, pero bueno, después de las 6 de la tarde ya podemos ver a Juan, de la otra vez.
¿Somos dueños de nuestra vida? ¿Podemos hacer planes cuando nosotros queramos? Sí, porque el Señor nos ha hecho libres, pero Él nos ha dado la libertad de elegirle a Él. Eso es el secreto de la felicidad. El secreto para que tú tengas una emuná firme en Hashem está en eso, en que mientras tú pases más tiempo con Él, más feliz vas a ser, más shalom vas a tener, más sabiduría vas a obtener, más beneficios del Señor vas a tener por consecuencia. Menos vas a querer estar en este mundo, menos vas a querer convivir con gente. Obviamente no te vas a, ay no, contigo no, porque no eres de Dios, no, sino que menos vas a querer andar haciendo cosas que no tienes que hacer. Porque la voluntad primogénea del Señor, de entre todas las cosas, es que tú y yo tengamos una relación íntima con Él. Él quiere hablarte cara a cara como lo hacía con Adán en el Gran Edén. Él quiere hablarte cara a cara como lo hacía con Moshe en el Sinai, sin esconderse de nadie. ¿Me explico? Y no te estoy hablando así como, ay, algo bonito. Esto bonito se nos ha estado predicando desde el principio, que el Señor quiere realmente ser parte de tu vida, pero creo que tú no quieres que Él sea parte de la tuya. Queremos el beneficio de Dios, pero no queremos realmente la responsabilidad que conlleva eso. Hay que pagar un precio, y el precio se llama crucificar tu carne. El que quiera seguir a Mashiach, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que negarnos, familia. ¿Quieres realmente amar a Dios? Cumplir los mandatos del Señor, corresponderle, como dice el Salmo 116:12, ¿con qué te pagaré, oh Dios mío, por todo lo que has hecho por mí? Debe de haber esa disposición de su pueblo, familia. Debe de haber en cada momento de cuando despertemos, lo primero que hacer es decir, gracias Dios, ¿no? Decir, ay, gracias Padre, porque el día de hoy puedo hacer esto. ¿No? No todo el mundo puede hacer esto. No todo el mundo despierta. Hay muchos que se quedaron en la cama y ya no despertaron más. Y el día de hoy, así, Sonita, así, exactamente así, así mismo. Dice, aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. ¿Qué significa eso? Que entendamos la expectativa, que entendamos la intensidad, la importancia de este asunto, ¿no? Debería de llamarse este libro Asuntos, como de Marín, ¿no? Asuntos. Entendamos la importancia de este asunto, es que tú y yo tengamos una cercanía con Dios, porque Él ya cumplió, Él ya se acercó, Él ya vino, Él ya hizo, y Él está haciendo. Y lo volverá a hacer, o sea, Él regresará. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Al día de hoy seguimos teniendo a Moshe cada Shabbat que se nos predica, ¿no? Un poco negro, con barba ahí, un poco ahí media rara, pero un poco blanca ya. Pero bueno, ¿qué es lo que realmente necesitamos más? ¿Experiencias dolorosas? Créeme que el Señor las puede mandar para beneficio de su pueblo, porque nos ama. O sea, tomemos esto como amor de Dios. Eso que nos ha sobrevenido, no lo tomemos por malo. Tomémoslo como que el Señor te está llamando de una u otra manera. Te está diciendo, Eriquita, te amo, hija. Ven, cariño, ven conmigo. Pasa tiempo conmigo. ¿No? Zulita, ahí te va la tercera llamada. Y así, ¿no? David, ay, hijito, ¿no? Otra vez. Ahora, ¿quién va? Ahora, ¿cuál de tus hijos? Ya tienes más hijos para tocarte más fibras. Sí, así es esto. Humíllense delante de Hashem y Él los llenará.
los hará rebosar y les hará resplandecer. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la Torá y juzga a la Torá. Ayer hablábamos de eso. Justamente ayer hablábamos de eso en los proverbios. Y si juzgas la Torá, entonces no eres practicante de la Torá, sino juez. Pero ¿sabes algo? Hay un solo dador de la Torá y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Ahora, no significa que nosotros no podamos hacer una exhortación. No significa que esto nosotros no podamos llevarlo ante el concilio de ancianos y se pueda hacer un juicio como tal, sino significa juzgar arbitrariamente, juzgar escrupulosamente. ¿Sí me explico? Parcial, o sea, siendo parciales, con ventaja, cuando no hay un fundamento dictado por la Torá, cuando no hay un debido proceso el cual debamos seguir. Esto es lo que está diciendo la bendita Torá en este momento. Familia, que todo lo que tú y yo hagamos sea el reflejo del amor de Dios en tu vida. Porque así como de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook, tus redes sociales y tu boquita hermosa que tienes, así tu vida expresa cómo Adonai trata a su pueblo. ¿Sabes, Así como te vean las personas que no conocen al Señor y te digan, ay, un ejemplo, Eriquita, ¿no? Ay, Erika, de verdad que yo siento algo diferente contigo, me gusta estar contigo, te encuentro como una persona en la cual me gusta tu compañía porque tienes palabras que me son bien a mi vida, ¿no? Me sacian, o cositas así. O que digan, Erika, realmente es que, eres un poco como cochambrosa, ¿no? O así, es mejor así, oye, de lejitos mejor, cariño, qué bueno que vives en Santucho, no te quiero tener aquí en el pueblo, ¿Sí me explico? Como el sol, dices, ¿no? Así como el sol, de lejitos, mientras más lejos mejor. De lo que tú eres, conforme como es tu vida con Adonai, va a ser tu vida con los demás. Como es el Señor contigo y como eres tú con Él, vas a ser con tu prójimo de al lado, con el que está a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, y vas a ser en cualquier lugar donde tú te encuentres. No solamente vas a estar sonriendo y diciendo, ay, amén, hermano, aquí en la iglesia, sino el lunes en tu trabajo, el martes en el parque, el miércoles allá, el jueves, donde quiera que estés, en San Francisco, en Santa Juan, a donde tú te encuentres, vas a seguir siendo el mismo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya nos ha dado una identidad. Y esto es lo que en el momento le faltó a su pueblo. Se olvidaron que ellos ya tenían una identidad. Por eso es que ellos deseaban tener muchos dioses. No les bastaba uno solo. ¿Por qué? Porque ellos no se acercaban al Señor. No había ese corazón de acercarse al Señor. Y si el día de hoy, con eso termino, en tu corazón está arrepentirte, y repito el 9, el 8, acércate a Elohim y Él se acercará a ti. Limpia tus manos, pecador, purifica tu corazón, indeciso. Aflígete, lamentate y llora. Porque que su risa se convierte en llanto. Que esa manera que estás viviendo, que aparentemente es guay, que aparentemente la estás viviendo como, ay, a mi manera, ¿no? Esa canción de My Way, que aparentemente la estás viviendo de esta manera, aflígete. ¿Sabes por qué? Porque no es la manera de Adonai, es tu manera. Por eso la canción se llama My Way, mi manera, a mi modo. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que vivas a su manera y a su modo. Por eso cuando Él llegó al rescate, y ya va a ser la tercera parte, el rescate de Adonai, por fin, tercera parte y conclusión del capítulo 6, tercera parte del rescate,
lo primero que les dice es, yo les había dicho que ustedes hicieran esto, y que mientras ustedes hicieran esto, todo iba a ser shalom, paz, bendición, benignidad, creación en ustedes. Pero lo primero que hicieron fue todo lo contrario. Familia, el día de hoy el Señor nos está llamando fuertemente, y nos está llamando de las orejas. Entendamos realmente el mensaje. Acerquémonos al Señor, acércate Elohim y Él se acercará a ti. Limpiemos nuestras manos porque somos pecadores. ¿No es así? Obviamente, pecadores somos todos. Practicantes del pecado ya no debemos ser. Purifiquen sus corazones, ustedes indecisos. Aflíjanse la mente y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Hashem y Él los exaltará. Este es el tiempo. Viene Shavuot. ¿Qué fruto le vamos a dar al Señor ahora? ¿Qué primeros frutos le vamos a entregar al Señor? Piensa, haz memoria. Acuérdate de tu Señor cada día, no solamente ya viene Shabbat, bueno, para el Shabbat ya pensaré, pero en el Shabbat, ya leeré, pero en el Shabbat, ya abriré la Biblia, le quitaré el polvo el viernes para que se vea así un poquillo media usada. Todavía falta una hora para el Shabbat. Todavía falta una horita para el Shabbat, así que puedo seguir viendo. Que tu corazón desee cuando el Señor se acerca a su pueblo, que es cada Shabbat. Acuérdate de esto, ¿eh? El Señor se acerca a su pueblo cada Shabbat. Es una cita, oye. ¿Qué cita hago yo y me dejo plantado? O dejo plantado a mi esposa me deja plantado a mí. Acuérdate de esto, se llama Mikra Kodesh. Cita, convocación santa. Cada Shabbat es una cita con el Señor. Que tu corazón y tu mayor deseo es, quiero volver a ver a mi amado, quiero estar otra vez en la presencia de mi amado. ¿Vale? Pues Shabbat Shalom, familia, un abrazo a todos los que estén del otro lado. Shavuot Tov, próxima semana ya la fiesta de los primeros frutos, las semanas, Shavuot, Pentecostés y Shabbat Shalom, familia, un abrazo para todos.